Cubría el turno de cierre en el estacionamiento trasero del Walmart, un área que casi nadie quería patrullar porque las luces parpadeaban y el silencio era demasiado profundo para un lugar que debería estar activo. Yo ya me había acostumbrado, pero había algo que seguía incomodando a todos: la camioneta azul. Siempre estaba ahí. No importaba si entraba a las 10 de la noche o salía después de las 3 de la mañana, la camioneta seguía estacionada en el mismo sitio, junto a un árbol viejo que casi no recibía luz. La mayoría del personal decía que quizá alguien dormía dentro, pero nadie lo había visto entrar o salir jamás. Esa noche el ambiente era más frío de lo normal. El viento arrastraba papeles por el piso y los faroles titilaban como si fueran a apagarse. Yo realizaba mi recorrido habitual cuando noté algo distinto: la camioneta estaba encendida. El motor vibraba suavemente, dejando escapar un humo tenue por el escape. No debería haber nadie ahí a esa hora. Me acerqué unos pasos más y escuché un sonido que me detuvo en seco. No era mecánico. Era un ruido húmedo, irregular, como si alguien manipulara algo sobre una superficie plástica. La luz del farol parpadeó justo en ese momento, iluminando una figura agachada frente al faro delantero. El hombre no reaccionó de inmediato. Movía las manos como si trabajara con algo extendido en una lona oscura. No pude distinguir qué era, pero por instinto supe que no debía estar ahí haciendo eso. El lugar tenía un olor extraño, metálico y denso, como si el aire hubiese cambiado solo en ese punto del estacionamiento. Retrocedí sin hacer ruido. Quería regresar a la tienda y avisar, pero el farol volvió a encenderse de golpe y el hombre levantó la cabeza. Su rostro no mostraba sorpresa ni enojo. Era vacío. Como si yo fuese irrelevante, un detalle más del paisaje. Permaneció inmóvil, mirándome, sin molestarse en cubrir lo que estaba en la lona. No supe si correr o caminar, pero mis piernas eligieron por mí. Me di la vuelta y apuré el paso hacia la puerta lateral del personal. Apenas crucé, llamé a uno de mis compañeros por el radio y le pedí que saliera conmigo a verificar. Él pensó que era otra falsa alarma por gatos o indigentes, pero aceptó. Volvimos a salir juntos menos de un minuto después. La camioneta seguía estacionada en el mismo lugar, pero ahora estaba apagada. Las puertas estaban cerradas, y no había nadie alrededor. Mi compañero revisó el interior con una linterna desde la ventana. Vacía. Solo papeles, basura, una botella de agua. Nada más. Yo no sabía qué decir. Había visto a un hombre ahí, escuchado cómo trabajaba en algo, sentido su mirada. Le pedí que buscáramos la lona, pero tampoco estaba. Como si nunca hubiera existido. Entramos de nuevo y reportamos el incidente, pero el gerente solo dijo que dejaría una nota y revisaría cámaras al día siguiente. Ya no quise volver a salir al estacionamiento en lo que quedaba de la noche. La sensación de que algo seguía ahí, agachado, esperando, no me dejó en paz hasta que terminé mi turno. Apenas comenzó mi siguiente turno, el gerente nocturno me llamó a la oficina pequeña donde revisaban las cámaras. Su tono era extraño, mitad serio, mitad incómodo, como si no estuviera seguro de cómo decirme lo que había visto. «Mira esto», dijo, adelantando la grabación de la madrugada anterior. En la pantalla se veía el estacionamiento, más oscuro de lo que recordaba. El farol parpadeaba de manera errática, iluminando la camioneta azul por segundos. Entonces aparecía una silueta agachada junto al árbol. Movía los brazos como si estuviera concentrada en una tarea, pero su cuerpo parecía fuera de ritmo con el resto de la imagen, como si no perteneciera del todo a ese plano. Lo más inquietante no fue eso. Fue lo que no salía. En ningún momento se veía a nadie entrar o salir de la camioneta. Tampoco se captaba mi primer encuentro con él. Era como si las cámaras solo grabaran la mitad de lo que ocurría en ese lugar. Llegado un punto, la figura se enderezó de forma rígida y giró la cabeza hacia el lente, aunque la calidad era tan baja que no podía distinguir un rostro. Luego la imagen se distorsionó y el farol volvió a parpadear. Cuando la luz regresó, la silueta ya no estaba. Mi gerente pausó el video. «No voy a decir que viste mal», dijo, «pero, lo que sea esto, no quiero que nadie vaya solo a esa zona por un tiempo». Acepté sin discutir. Nadie quería ir ahí de todos modos.
Los días siguientes, varios compañeros comentaron que el sistema de cámaras enviaba alertas automáticas cerca del farol del estacionamiento: detecto movimiento, actividad inusual, sombra persistente. Pero al revisar el video, casi siempre aparecía la misma escena: una figura inclinada, como trabajando en algo invisible. Una madrugada, cuando estaba saliendo del turno, me atreví a mirar hacia el árbol. No había camioneta. No había nadie. Solo el farol brillando con un parpadeo lento, como si en cualquier momento fuera a mostrarme otra vez esa sombra. Desde entonces ya no acepto rondas nocturnas afuera. Prefiero quedarme cerca de los accesos, donde siempre hay ruido, donde siempre se ve a alguien. A veces, cuando las luces tiemblan, pienso en esa figura. No sé qué hacía allí, ni qué buscaba, ni por qué solo aparecía cuando nadie más miraba. Pero cada vez que revisan las cámaras del estacionamiento, siempre hay un clip nuevo. Siempre en la misma esquina. Siempre bajo el mismo farol. Con la misma silueta agachada. Y eso es suficiente para no volver a acercarme jamás. Cubría el turno de almacén desde hacía meses, y aunque ya me sabía de memoria cada pasillo, cada tarima y cada ruido del Walmart a medianoche, había algo que nunca pude normalizar: los comentarios sobre la niña. No era un chiste interno, ni una historia que se contaba para asustar a los nuevos. Era algo que todos mencionaban sin querer, bajito, como si hacerlo en voz alta la invitara a aparecer. Las cámaras habían captado sombras pequeñas moviéndose entre los racks. A veces, al llegar por la mañana, encontraban huellitas diminutas marcadas en zonas donde no había polvo el día anterior. Y otras veces, cuando el sistema hacía su barrido nocturno de detección, registraba actividad menor en pasillos donde no había nadie asignado. Yo trataba de ignorarlo. Tenía suficiente con cumplir mi cuota de clasificación, cargar cajas y mantener ordenado el pasillo de tarimas profundas. Pero esa noche me enviaron justo ahí. El pasillo más largo, el que siempre quedaba a medias porque la luz parpadeaba aunque cambiaran los focos una y otra vez. Desde el primer paso sentí el aire más frío. No era normal, el almacén siempre era cálido porque los motores de las máquinas funcionaban toda la madrugada. Pero ahí dentro no se oía nada. Ni un carrito moviéndose, ni un escáner pitando, ni una caja cayendo. Nada. Caminé unos metros cuando escuché una risa corta, casi un suspiro. Me giré de inmediato, levantando mi lámpara portátil, pero no vi movimiento. Solo las tarimas alineadas y la cinta adhesiva colgando de una caja abierta. Seguí avanzando, obligándome a pensar que solo era un sonido del ducto de aire. Iba a tomar un paquete cuando la escuché clara, directa, como si estuviera justo detrás de mí. ¿Quieres jugar? Se me heló el cuerpo entero. Me quedé mirando el reflejo de la lámpara sobre la placa metálica del piso, sin atreverme a voltear. Luego, un golpecito seco sonó detrás de una tarima, como si alguien pequeño hubiera corrido y chocado contra ella. El pasillo vibró apenas, lo suficiente para que el escáner que llevaba en la mano detectara movimiento y emitiera un pitido involuntario. La lámpara parpadeó. Y entonces la vi. Parada justo frente a mí, a unos metros, una niña. Ropa antigua, empapada en la parte baja, como si hubiera salido de algún lugar húmedo. Estaba completamente quieta, con la cabeza inclinada hacia un lado, observándome con paciencia. No parecía sorprendida de que la viera, parecía entretenida. No hablé. No me moví. No pensé. Ella levantó un poco los hombros, un gesto infantil, y sonrió de una manera que no se movía igual que el resto del rostro. Una sonrisa tensa, extendida, como si no perteneciera a un niño real. Mi cuerpo reaccionó antes que yo. Solté el escáner, que rebotó en el piso con un eco que llenó el pasillo, y corrí. Corrí como nunca en mi vida, sin mirar atrás, sintiendo que cada paso la acercaba más, aunque no le escuchaba seguirme. Cuando llegué a la zona iluminada, respiré por primera vez. Estaba empapado de sudor, con las manos temblorosas. Fui directo al reloj checador, marqué mi salida anticipada y dejé el uniforme en un locker ajeno. Ni siquiera fui por mis cosas. Solo quería poner distancia entre ese pasillo y mi vida. Esa misma madrugada renuncié por mensaje. No regresé a recoger un solo objeto. No dormí casi nada esa madrugada.
Cada vez que cerraba los ojos recordaba la sonrisa inmóvil de la niña, el sonido seco detrás de las tarimas, la voz demasiado clara para ser un eco. Sabía que no iba a volver a ese lugar, pero tampoco podía dejar de pensar en lo que mis compañeros verían cuando revisaran cámaras o realizara su turno siguiente. A media mañana, uno de ellos me escribió: «Bro, ¿qué hiciste anoche en el pasillo 9? El sistema se volvió loco». No le contesté. No quería explicarlo, ni volver a revivirlo. Pero el mensaje no me dejó tranquilo. Pasó menos de una hora antes de que otro compañero me llamara, esta vez con la voz baja, como si hablara desde un almacén lleno de gente aunque estuviera completamente solo. «Tu salida quedó registrada a las 2 y algo, pero después de eso, la cámara 14 detectó movimiento infantil en el pasillo». Hizo una pausa incómoda. Las huellitas otra vez. Pero ahora más nítidas. Sentí un escalofrío recorrerme el brazo. Sabía que yo no había dejado esas marcas. Sabía también que la niña nunca había necesitado que alguien entrara a ese pasillo para aparecer. Esa tarde, otro mensaje llegó. Un técnico del equipo de vigilancia me mandó una captura de pantalla. Era borrosa, verde por la visión nocturna, granulada como todas, pero lo suficientemente clara para distinguir algo pequeño en el fondo del pasillo. Una silueta estática, casi pegada a la pared, mirando directo a la cámara. La cabeza inclinada, igual que cuando la vi. Debajo de la foto escribió: «¿La viste tú también?». No respondí. Eliminé el mensaje. Pensé que con renunciar bastaría, que cambiar de empleo me pondría a salvo del recuerdo. Pero por días recibí comentarios de compañeros, que la niña se había visto 2 veces más esa semana, que la luz parpadeaba siempre a la misma hora, que el detector de movimiento marcaba actividad infantil aunque el pasillo estuviera sellado y nadie tuviera motivo para entrar. Una madrugada, mientras esperaba en la parada del bus, pasé por la parte trasera del Walmart. No quería mirar, pero lo hice. El almacén estaba oscuro, excepto por un brillo tenue en la ventana alta del pasillo profundo, como si algo hubiera pasado frente a la luz y la hubiera tapado por un segundo. No volví a acercarme. No volví a pisar ese edificio. Y aún así, a veces, cuando escucho de lejos el pitido de un escáner, siento que la voz de esa niña podría volver a aparecer detrás de mí, preguntando otra vez si quiero jugar. Cubría el turno nocturno en el área de inventario, y aunque estaba acostumbrada al sótano donde guardaban mercancía dañada, esa madrugada sentí algo distinto apenas bajé los escalones. El aire estaba pesado, húmedo, como si el lugar llevara mucho tiempo cerrado aunque lo usáramos todos los días. No había ruido de montacargas, ni pasos en el piso superior. Solo un silencio compacto. Encendí la lámpara portátil y avancé entre las cajas apiladas. Tenía que dejar un par de paquetes que nadie más quiso mover porque estaban rotos y olían a plástico quemado. Mientras buscaba espacio, algo llamó mi atención en el piso, un círculo oscuro, perfectamente redondo, justo en medio del pasillo. Me acerqué lentamente. No había visto eso antes. El concreto siempre había sido liso, gris, uniforme. Pero este hoyo no tenía grietas alrededor ni señales de haber sido perforado. Parecía simplemente aparecido. Apunté la luz hacia adentro, esperando ver tubos o la estructura del edificio. Pero no había fondo visible. Solo una oscuridad densa, como humo negro que no se movía. Di un paso más. La lámpara titiló. Y el piso se abrió bajo mis pies. No hubo tiempo para gritar. Sentí que mi estómago se desprendía, que mis brazos buscaban algo a que aferrarse, pero solo había vacío. Caía sin caer, como si el hueco se estirara eternamente y al mismo tiempo me acercara a algo que no lograba ver. Luego, sin transición, estaba otra vez de pie. En el mismo lugar. Con la lámpara en la mano. Y el piso intacto, sin rastro del hoyo. Me quedé paralizada. Mi mente intentaba procesar lo ocurrido, pero cada vez que trataba de reconstruir el momento, un zumbido leve llenaba mis oídos, como un eco que no pertenecía al sótano. Intenté llamar por radio a mis compañeros, pero no hubo respuesta, solo estática. Subí las escaleras con el corazón acelerado. Al llegar al piso principal, algo no encajaba. Las luces estaban prendidas como siempre, pero el lugar parecía detenido en el tiempo. No había clientes en autoservicio.
No había carritos en movimiento. No había voces en la bocina ni pasos en los pasillos. ¿Hola?, dije, esperando que alguien del equipo respondiera. Nada. Salí por la puerta principal hacia el estacionamiento. El aire frío me golpeó la cara, pero tampoco había nadie allí. No pasaban autos por la avenida. Ninguna tienda cercana tenía luces encendidas. Era como si el mundo entero estuviera suspendido. Intenté llamar a mi gerente, pero mi teléfono no tenía señal. Ni un solo punto. Caminé unas cuadras, desesperada, buscando cualquier indicio de vida, pero todo estaba igual, quieto, apagado, sin ruidos. Finalmente, regresé al Walmart y bajé nuevamente al sótano. Sí, ahí comenzó todo, ahí tenía que terminar. Busqué una barra metálica de soporte y golpeé el piso donde recordaba haber visto el círculo. No pasó nada. Golpeé más fuerte. 1, 2, 5 veces. A la sexta, el concreto cedió un poco. Un pequeño fragmento cayó. Y debajo, estaba la misma oscuridad profunda, inmóvil y viva, esperándome. No pensé. No razoné. Solo sentí que, si ese hueco me había sacado del mundo, quizá también era la única forma de regresar. Respiré hondo. Me paré al borde del hueco abierto. Y me dejé caer. Desperté con un golpe seco en el pecho, como si alguien me hubiera jalado hacia la superficie desde muy lejos. Lo primero que vi fue una luz blanca moviéndose sobre mí y voces que murmuraban algo que no alcanzaba a entender. Traté de incorporarme, pero una mano me sostuvo por el hombro. Tranquila, Mariana. Ya te encontramos, dijo alguien con tono firme. Tardé unos segundos en reconocer el entorno, una ambulancia. El traqueteo del vehículo, el olor a desinfectante, el sonido de un monitor portátil registrando mis signos, todo era demasiado normal para lo que sentía dentro de la cabeza. ¿Qué pasó?, pregunté, todavía aturdida. «Te desmayaste en el sótano», respondió uno de los paramédicos. «Tus compañeros estaban revisando el inventario y te vieron tirada junto a unas cajas. Dijeron que estaba sola cuando bajaron». «Sola». La palabra me atravesó el pecho. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?» «Minutos», dijo el paramédico. «No más de 10. 10 minutos». Yo había caminado calles enteras vacías. Había abierto un hueco en el piso. Había caído 2 veces en una oscuridad que parecía no tener fin. Apreté los dedos sin pensar y sentí algo extraño en la mano. Cuando la abrí, tenía restos de tierra húmeda, oscura, compacta, como tierra recién removida. Pero el sótano del Walmart no tenía tierra. Era concreto, metal y polvo fino. Nada más. Intenté limpiarme la mano contra la camilla, pero los restos parecían adherirse a la piel, como si no quisieran soltarse. Finalmente, tomé una gasa del borde y los froté hasta quitarlos, aunque una pequeña franja quedó incrustada bajo mis uñas. Cuando llegamos al hospital, mi gerente ya había sido notificado. Me mandó un mensaje que solo decía: «Descansa. Mañana hablamos». No quise contestar. Esa noche, ya en casa, intenté convencerme de que todo había sido un episodio de estrés, un mareo, una alucinación por agotamiento. Pero cada vez que parpadeaba, veía el círculo oscuro formándose otra vez, perfecto, sin bordes, como un agujero que no necesitaba permiso para aparecer. Guardé la gasa en la que había limpiado mi mano. La vi a contraluz. Tenía pequeñas partículas de tierra húmeda pegadas. No volví a bajar al sótano del Walmart. Y cada vez que paso cerca del edificio, siento un vacío en el estómago, como si algo debajo de mí pudiera abrirse de nuevo en cualquier momento. Cubría mi turno nocturno en Walmart, moviéndome entre la caja de devoluciones y el área del probador, cuando sentí una palmada suave en la espalda. Pensé que era algún compañero, pero al darme la vuelta casi se me cayó el escáner de la sorpresa. Era Nora. Mi ex. No vivía en la zona, no tenía motivos para estar ahí, aún así, estaba sonriendo como si verme fuera lo mejor que le había pasado en semanas. «Supe que trabajabas aquí», dijo, inclinándose para abrazarme. El nervio me apretó el estómago. Yo había bloqueado su número, cambiado mis redes y evitado cualquier contacto. La última vez que hablamos, su comportamiento había cruzado límites que no quería volver a enfrentar. Intenté ser cordial. «Hola,
¿Qué haces por aquí? Pasaba, respondió, pero su tono sonaba demasiado ensayado. La conversación se volvió tensa rápido. Nora empezó a decir que era cruel haberla sacado de mi vida, que necesitábamos hablar de verdad, que yo no entendía lo que la ruptura le había causado. Sus ojos cambiaban de expresión cada pocos segundos. Era la misma inestabilidad que me había hecho terminar la relación. Cuando le pedí que no volviera a mi trabajo, dejó de sonreír. No puedes decidir dónde puedo o no estar, Julián, murmuró, bajito. Tragué saliva. Miré alrededor buscando un pretexto para irme. Mira, estoy en turno. No puedo seguir hablando. De verdad necesito trabajar. Seguro, respondió, pero su tono tenía algo oculto. Aunque me alegra saber dónde encontrarte. Se alejó sin despedirse, caminando entre los pasillos con una calma que no le creí. Yo tardé varios minutos en recuperar el aire. El resto del turno lo hice casi en automático. Revisé precios, acomodé camisas, atendí clientes, pero estaba distraído. ¿Cómo había sabido que trabajaba ahí? Solo mi compañero de departamento lo sabía, y él llevaba semanas sin ver a nadie fuera del trabajo. Terminé mi turno a las 11. Quería llegar a casa, cenar algo rápido y dormir. Al llegar, vi el auto de mi roomie en la entrada, así que supuse que estaba dormido. Abrí la puerta principal y me detuve en seco. Estaba entreabierta. Eso nunca pasaba. Nuestra regla era dejarla cerrada con seguro incluso si solo salíamos a sacar la basura. Empujé la puerta lentamente. La sala estaba oscura y silenciosa, sin nada fuera de lugar, pero se sentía raro. Como si alguien hubiera estado ahí hace segundos. Fui a la cocina. La ventana estaba cerrada. La estufa apagada. Todo en orden. Hasta que miré hacia el pasillo. La puerta de mi habitación estaba abierta. Yo siempre la dejaba cerrada al salir. Siempre. ¿Paul? Llamé a mi roomie. No respondió. Me acerqué con cautela, empujando la puerta con la punta del pie. Las cosas estaban donde las dejé, excepto un detalle mínimo. Mi cajón de la mesa de noche estaba mal acomodado, sobresaliendo apenas un par de centímetros. Alguien lo había abierto. Alguien sabía que ahí guardaba una llave. Un temblor me recorrió el cuello. Revisé debajo de la maceta en la entrada, donde escondíamos la copia de emergencia. No estaba. El hueco estaba vacío. No quería llegar a esa conclusión, pero la única persona que sabía de esa llave, además de Paul, era Nora. Volví al interior, cerré la puerta principal y me apoyé contra ella, tratando de pensar, de ordenar el miedo que empezaba a apretar el pecho. Entonces vi algo más. El portacuchillos de la cocina tenía un hueco. Faltaba el más grande. Antes de poder procesarlo, escuché un ruido suave, el clic de una puerta cerrándose desde mi habitación. El clic de la puerta resonó como si hubiera pasado a centímetros de mi oído. Me quedé inmóvil, con la espalda pegada a la pared del pasillo, tratando de convencerme de que quizá Paul estaba despierto, pero no. Él se acuesta antes de las 9, y cuando duerme no escucha ni los mensajes del teléfono. Di un paso atrás y otro más, hasta quedar frente a mi habitación. La puerta estaba cerrada ahora. Cerrada desde dentro. ¿Quién está ahí? Pregunté, aunque la respuesta ya me dolía en el estómago. No contestaron. Solo escuché un susurro ahogado, como alguien intentando contener la respiración. Me acerqué lo suficiente como para poner la mano en el pomo y lo giré rápido. No se movió. Habían pasado el seguro desde adentro. Tragué saliva y grité. «Paul, despiértate. Paul». Mi voz rebotó en el pasillo. El silencio volvió. Y entonces la escuché. «Julián». La voz era baja, quebrada, reconocible al instante. «No te asustes. Solo quiero hablar». Era Nora. En mi cuarto. Con una llave que jamás debió tener. Retrocedí de golpe y busqué mi teléfono en la sala. No estaba donde lo dejé. Corrí a la cocina, revisé el mostrador, nada. Era lógico, si había entrado, lo habría visto. Lo habría movido. Lo habría escondido. Me acerqué a la puerta de mi roommate y la golpeé con fuerza. «Paul, despierta, por favor». Escuché movimiento dentro. Él abrió la puerta medio dormido, pero al ver mi expresión se espabiló al instante. «¿Qué pasa?» «Está en mi cuarto», dije,
casi sin voz. Entró con la llave de repuesto. Y, falta un cuchillo. Paul no preguntó nada más. Cerró su puerta desde fuera y ambos empujamos una mesa pequeña para bloquear el pasillo entre nosotros y la habitación. Yo ya estaba marcando al 911 desde su celular. Le expliqué todo entre respiraciones agitadas, intrusión, puerta bloqueada, objeto peligroso, persona negándose a salir. Mientras hablaba, escuchamos el pestillo de mi cuarto sacudirse. Nora estaba intentando abrir la puerta, desesperada, hablando entre llantos. «Solo quiero que me escuches, no te vayas, por favor, por favor». No respondí. No podía. Paul y yo nos quedamos deteniendo la mesa, aunque ella nunca la empujó. Solo golpeó la puerta un par de veces, sin fuerza, como si todavía creyera que todo esto se podía arreglar hablando. Las sirenas se escucharon antes de lo que imaginé. 3 golpes secos en la puerta principal. «Policía. Abran». Paul corrió a abrir. En cuanto los oficiales entraron, nos apartamos del pasillo. Les señalé mi cuarto, sin poder hablar. Ellos se colocaron a los lados de la puerta, hicieron una advertencia formal, al no obtener respuesta, empujaron con fuerza. El pestillo cedió. El ruido fue seco, definitivo. Uno de los oficiales la retiró en silencio. Nora no opuso resistencia. Estaba sentada en el borde de mi cama, llorando, la mirada perdida en el piso. En la esquina, junto al buró, estaba el objeto que había tomado de la cocina. No se acercaron a él hasta asegurarse de sacarla primero. Mientras la escoltaban fuera, ella volteó hacia mí, con una expresión rota que no supe interpretar. «Nunca quise asustarte», dijo antes de salir. Yo no contesté. Esa noche dormí en el sofá de la sala, sin apagar ninguna luz. La policía tomó declaraciones y aseguró el departamento antes de irse. Me recomendaron cambiar las cerraduras y reportar la llave perdida como evidencia. Lo hice a la mañana siguiente. También pedí cambio de turno en Walmart y, días después, cambié de departamento. Hasta hoy sigo pensando en los avisos que pasé por alto, mensajes insistentes, visitas inesperadas, comportamientos que normalicé por costumbre. No sé si fue suerte, intervención o simple timín, pero esa noche entendí que hay señales que no deben ignorarse jamás. Yo iba cada semana al Walmart que estaba a 15 minutos de mi casa. Era barato, quedaba cerca y siempre encontraba ropa que me gustaba. Caminaba con mis audífonos puestos y no hablaba con nadie, así evitaba cualquier interacción incómoda. Nunca pensé que una visita normal pudiera convertirse en algo tan inquietante. Estaba revisando una estantería de blusas cuando noté que alguien movía los labios a mi lado. No escuché nada, así que me quité un audífono por educación. «¿Perdón? ¿Me hablaba?», pregunté. El hombre sonrió como si lo hubiera alegrado que le respondiera. Era de mediana edad, cabello gris, lentes gruesos. No parecía peligroso, solo, fuera de lugar en el área de ropa juvenil. «Solo decía que mi sobrina compra exactamente ese tipo de prenda», comentó, apuntando a la blusa que tenía en la mano. Sonreí por cortesía. «Ah, qué curioso». Quise seguir con lo mío, pero él insistió. «¿Vienes mucho por aquí?». «A veces», mentí. «¿De qué escuela eres?». «¿Te he visto antes?». «¿No?». Mi estómago se tensó. Su tono había dejado de sonar casual. Era más como si quisiera confirmar algo. «No soy de aquí», dije rápidamente. «Solo estoy visitando a unos familiares». Él ladeó la cabeza, como dudando. No creo. Estoy seguro que te he visto antes por esta zona». Sentí un cosquilleo incómodo en los brazos. No sabía qué más decir sin provocar más preguntas, así que hice lo único que me pareció sensato, me di la vuelta y empecé a alejarme. Caminé hacia la salida del Walmart sin mirar atrás. Entré al pequeño centro comercial que estaba junto a la tienda. Habían puesto decoraciones de temporada y quise caminar por ahí para despejarme. Me repetía que tal vez había exagerado, que solo era un cliente hablador. Pero cuando pasé frente a una tienda, lo vi. Sentado en uno de los bancos del pasillo, mirándome directo. El mismo hombre. Sin compras, sin bolsas, sin nada. Solo estaba ahí, esperando. Aceleré el paso. Él se levantó. Escuché sus pasos detrás de los míos.
Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía el pulso en la garganta. Entré a la primera tienda que encontré abierta, una de accesorios y maquillaje donde había varias clientas. Me quedé cerca de la caja tratando de respirar normal. El hombre llegó hasta la entrada, se asomó un poco y dijo mi nombre. Apenas un susurro, pero claro, preciso, como si quisiera que solo yo lo oyera. No sabía cómo lo sabía. No había razón para que lo supiera. Me acerqué de inmediato a la encargada. Perdón, ese hombre me está siguiendo. No lo conozco. Su rostro cambió de inmediato. Quédate aquí conmigo, dijo sin pensarlo, moviéndose para ponerse entre la entrada y yo. La otra empleada escuchó y también se acercó. Ellas dos se quedaron conmigo mientras yo llamaba a mi mamá con las manos temblorosas. La encargada miró discretamente hacia la entrada. Se está alejando, susurró. Creo que vio que hablamos. Yo me quedé quieta hasta que mi mamá llegó 10 minutos después. Apenas la vi, corrí hacia ella. Antes de irnos, agradecí a las dos empleadas que me acompañaron todo ese rato. Ellas solo dijeron lo mismo. No regreses sola por un tiempo. Algo no estuvo bien con ese hombre. Y no regresé. Ni siquiera con amigas. Cuando mi mamá llegó, me abracé a ella sin pensarlo. Me vio la cara y entendió de inmediato que lo que había pasado no era una simple incomodidad. La encargada de la tienda se acercó para explicarle brevemente la situación y señalar la dirección en la que el hombre se había perdido entre los pasillos del centro comercial. Vámonos ya, dijo mi mamá, tomándome del hombro con firmeza. Mientras caminábamos hacia la salida, miré alrededor por reflejo, como esperando verlo aparecer otra vez detrás de alguna columna o entre la gente. Pero no estaba. El centro comercial parecía normal, como si todo lo que acababa de pasar hubiera ocurrido en otro lugar, en otro día. Ya en el auto, mi mamá me preguntó qué había pasado desde el inicio. Le conté todo, cómo se me acercó en Walmart, las preguntas personales, la sensación de que ya me había visto antes, su presencia en el banco del centro comercial, sobre todo, que dijo mi nombre sin que yo se lo hubiera dicho después de la conversación inicial. Ella no respondió de inmediato. Solo apretó el volante y aceleró un poco más. No vuelvas sola, dijo finalmente. Y menos a ese Walmart. Este tipo de cosas empiezan así, y es mejor cortar desde el principio. Asenté en silencio. Los días siguientes, recordé una y otra vez el momento en que lo vi sentado en el banco. No estaba haciendo nada. No revisaba el teléfono. No veía tiendas. Solo me miraba, como si hubiera estado esperando que pasara por ahí. También recordé la forma en que dijo mi nombre. No alto. No agresivo. Solo, preciso. Exacto. Como si llevara tiempo observándome sin que yo lo notara. Mi mamá habló con una supervisora del centro comercial por precaución. Les dieron aviso al personal de seguridad para patrullar más esa zona durante las tardes. No me obligaron a dar una descripción formal, pero sí me recomendaron evitar caminar sola por ahí durante un tiempo. Y lo cumplí. No volví a ese Walmart. Ni siquiera acompañada. Empecé a comprar en una tienda más lejos de casa, aunque tardara más y costara un poco más. Prefería caminar 20 minutos extra que volver a sentir esa mirada fija detrás de mí. Con el paso de las semanas, dejé de revisar cada esquina cuando salía de compras, pero aún hoy, cuando escucho a alguien llamar mi nombre en un lugar concurrido, mi primer impulso es girar solo medio segundo, para asegurarme de que no sea él. Trabajaba el turno nocturno en Walmart porque era la única forma de organizar mis horarios con los de mi hijo. A esas horas, la tienda tenía otra personalidad. Pasillos silenciosos, música tenue casi imperceptible y clientes contados que entraban por cosas urgentes o por simple desvelo. A mí ya no me afectaba. Pero esa noche, algo empezó a sentirse distinto. Estaba reponiendo cajas en el pasillo de los cereales cuando un hombre pasó lentamente frente a mí. No llevaba nada en las manos, solo una mochila negra grande, tan llena que parecía a punto de romperse. Caminó unos pasos, se detuvo al final del pasillo y me miró directamente. Cuando yo levanté la vista, fingió buscar un producto. No le di importancia, pero volvió a aparecer. 1, 2, 3 veces. Siempre pasaba despacio, siempre con la mochila bien apretada contra la espalda, siempre mirando hacia donde yo estaba.
No tomaba nada de los estantes. No comparaba precios. Solo rondaba. En uno de sus regresos se acercó demasiado. «Disculpa, ¿el pan dónde está?», preguntó, aunque estaba claro que no buscaba pan. Le señalé la dirección y él se fue, pero sus pasos tenían un ritmo raro, como si arrastrara ligeramente un pie. Cuando desapareció, pensé que por fin podría avanzar con mi trabajo. Pero no. Cambié de pasillo para terminar más rápido, esta vez en el área de botanas. Apenas coloqué la primera caja, sentí que alguien estaba parado al fondo. Giré la cabeza y ahí estaba otra vez. Mirándome. Sin productos. Sin intención de comprar. Me obligué a actuar normal, aunque ya tenía el corazón acelerado. Ordené unas bolsas en el estante mientras le respondía con educación mínima cuando se acercó nuevamente. «Te he estado viendo», dijo con una sonrisa que no coincidía con la mirada. «Se me hizo bonito decirte algo». Le devolví una risa falsa. «Gracias, pero estoy trabajando». Como si no me hubiera escuchado, empezó a hacer preguntas: de dónde era, si vivía cerca, si tenía pareja. Mentí en casi todo. No quería darle nada real. La cercanía me ponía la piel de gallina, y su aliento tenía un olor fuerte, como algo fermentado. «¿Me das tu número?», insistió. Quería que se fuera. Quería terminar mi turno en paz. Le di un número inventado y le dije que no podía seguir hablando porque me podían llamar la atención. Pareció satisfecho, por un momento. Cuando por fin se alejó, respiré aliviada. Pensé que ahí terminaba todo. Pero minutos después escuché el radio interno. «Mariela, ¿estás ocupada? Hay un tipo preguntando por ti. Dice que solo quiere hablar». Mi compañero sabía por mi tono que estaba asustada. Le pedí que dijera que ya me había ido. Yo corrí a la sala de empleados para esconderme unos minutos, solo para relajarme, solo para respirar. Apenas me senté, las puertas se abrieron de golpe. El hombre entró. Tenía la mochila en la mano. Y me miró con la cara completamente cambiada. «¿Por qué me diste un número falso?», dijo, molesto. Puso su mochila sobre la mesa, justo al lado de mi bolsa, y empezó a abrirla lentamente mientras mantenía los ojos fijos en mí. Ese fue el momento en que supe que no debía esperar a ver qué hacía. Me levanté de un salto. Corrí. Escuché la silla caer detrás de mí. No pensé en nada, solo crucé la tienda como si me persiguiera una sombra. Cuando volteé un segundo para confirmar mis temores, lo vi caminando rápido detrás de mí, moviéndose con ese paso extraño que había notado desde el inicio. Llegué al estacionamiento y subí al coche con manos temblorosas. Cerré los seguros y arranqué antes de que él pudiera acercarse más. Pasé frente a la salida y lo vi salir, buscándome con desesperación, girando la cabeza en todas direcciones. Yo ya estaba alejándome de ahí, respirando agitada, tratando de entender cómo algo tan simple como un turno de trabajo había terminado así. Apenas salí del estacionamiento, marqué al gerente nocturno con la mano temblorosa. Me contestó con voz cansada, como si esperara un reporte menor, pero al escuchar mi relato su tono cambió por completo. «No regreses a la tienda», me dijo. «Quédate donde estés. Voy a llamar a seguridad y reportarlo de inmediato». Le conté lo de la mochila, lo de la sala de empleados, lo de la persecución hasta el auto. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. «Las cámaras estarán grabando todo», añadió. «Voy a revisarlas y mandar el material a la policía. Quédate tranquila, o al menos intenta». Colgué, pero seguir su consejo era imposible. Me estacioné en una gasolinera iluminada para respirar. Mis dedos todavía temblaban. Era como si todo mi cuerpo siguiera corriendo mientras yo estaba quieta. Media hora después, el gerente me volvió a llamar. Ya contacté a la policía. Les mostré las tomas exteriores. Dijeron que mantendrán patrullas cerca del área por si el sujeto regresa. Pero necesito que vengas mañana para levantar el reporte interno. Le respondí que sí, aunque no tenía ninguna intención de volver esa noche. «No puedo regresar al turno», le dije. «Lo entiendo», contestó él. «Quédate en casa. Mañana vemos cómo te acomodamos». Conducir hasta mi casa fue otra prueba. Miraba los espejos cada pocos segundos, temiendo que la misma silueta apareciera detrás de mí, siguiendo ese paso irregular que parecía no cansarse nunca. No lo vi, pero el miedo seguía ahí,
provocándome un nudo en el estómago. Esa noche dejé las luces encendidas. Me senté en el sillón sin quitarme los zapatos, escuchando cada ruido del exterior. Cada motor que pasaba me hacía saltar. Cada sombra proyectada en la ventana me hacía revisar la cerradura. A la mañana siguiente, el gerente me mostró un fragmento de las cámaras antes del reporte oficial. No pude verlo completo. Apenas iniciaba la grabación, el hombre aparecía en el pasillo, entrando a diferentes áreas sin rumbo, con la mochila colgando y la mirada absolutamente vacía. En un momento, se detenía frente a la sala de empleados, como si supiera que yo estaba ahí dentro. Y lo más inquietante, después de que salí corriendo hacia el estacionamiento, él caminó hacia la salida lentamente y luego desapareció del cuadro. No se veía hacia dónde se fue. No se veía si subió a un auto. Solo, no estaba. La policía revisó los alrededores, pero no encontraron nada. Tampoco volvió en los turnos siguientes. Aún así, yo pedí cambiar de horario. Dejé de trabajar noches. Y aunque intento convencerme de que solo fue un incidente aislado, hay algo que no logro sacarme de la cabeza. Si él pudo entrar hasta la sala de empleados sin que nadie lo detuviera, también pudo haberme alcanzado antes de que llegara al auto. Y esa certeza todavía me acompaña cada vez que paso frente a un Walmart de madrugada.